Para empezar a experimentar con Dart y con Flutter, no es necesario instalar nada en el ordenador. Podemos ir a la página dartpad.dev y empezar a probar Dart y Flutter en nuestro navegador. Para esta introducción de Dart, nos viene genial dartpad.dev. De momento voy a empezar creando un proyecto Dart. Para empezar, vamos a ver cómo se definen los tipos de variables más comunes: el int, el double, el number, el cual puede tomar valores enteros o decimales, y el típico boolean. Y como es normal, también tenemos los strings, los cuales podemos definir con comillas dobles o comillas simples, indistintamente. Y para concatenar estos strings solamente hace falta poner uno al lado del otro. Si queremos construir un string a partir de una variable ya definida, utilizamos $, y el nombre de variable. Y si utilizamos una expresión más compleja, lo ponemos entre llaves. Dart utiliza varios sistemas de chequeo para asegurar que siempre utilizamos el tipo de variable correcto, y si no, avisarnos. Al igual que en Kotlin o en Java, podemos definir variables con la palabra reservada var. Dart inferirá en tiempo de compilación el tipo de variable que estamos utilizando. Por ejemplo, si intentamos asignar un integer a una variable tipo var que habíamos asignado un string, el analizador o compilador en algún momento se va a quejar y no nos va a dejar ejecutar. En caso de que Dart no sea capaz de inferir el tipo de variable, le asignará el tipo dynamic. Nosotros también podemos crear variables de tipo dynamic, que es el equivalente al ini de Kotlin, al object o al NSObject. Pero no recomiendo explícitamente utilizar dynamic, ya que si no estamos seguros de lo que estamos haciendo puede ser una fuente de errores. Veamos brevemente las funciones. Aquí tengo la función foo. Si no especifico el tipo de retorno o el tipo de parámetro, Dart inferirá que son de tipo dynamic. Por eso es importante siempre especificar el tipo de retorno y el tipo de parámetro, así el analizador será capaz de avisarnos si hay algún error. El parámetro A es obligatorio, pero también podemos definir parámetros opcionales. Si no pasamos el parámetro B, este tomará el valor null. Una de las notaciones que vamos a ver mucho en el framework de Flutter es el paso de parámetros nombrados, los cuales debemos indicar su nombre al pasar el parámetro. Tanto los parámetros opcionales como los nombrados aceptan valores por defecto. Por otro lado, también podemos abreviar la sintaxis de esta función de la siguiente forma, y sustituir el if null por el operador elvis. Por último, veremos muchas veces la notación required. Como los parámetros por nombre son opcionales, required lanzará un warning en caso de que un parámetro tenga esa notación. Es importante saber que todo en Dart son objetos, int, null o incluso las funciones. Sabiendo esto, podemos asignar la función foo a una variable de f de tipo var, pero aún mejor de tipo function, e invocar la función desde la variable f, parecido a como se hace en JavaScript. Veamos qué particularidades tienen las listas. Para crear una lista es necesario llamar al constructor list. En las últimas versiones de Dart podemos obviar la palabra new para instanciar un nuevo objeto. Otra forma de construir una lista es utilizando los corchetes. En este caso, al no especificar el tipo de lista, Dart entiende que son de tipo dynamic. Es por ello que es importante siempre especificar el tipo de lista que vamos a utilizar. Así vamos a ahorrarnos muchos errores. Uno de los métodos más utilizados en las listas es el map, el cual itera sobre todos los elementos y los transforma utilizando una función. Podemos utilizar la sintaxis abreviada para pasar la función, o la otra, la más compleja, pero aún más fácil sería pasar la función foo, la cual he declarado con el parámetro a como obligatorio y b un parámetro opcional con el valor por default 1. La inicialización de listas es muy común a la hora de construir una vista en Flutter. Es por ello que los siguientes operadores son extremadamente útiles. Empecemos por el operador spread, el cual añade una lista ya creada dentro de la inicialización de otra lista. En este caso voy a incluir la lista del 1 al 4 al principio. Además, tenemos los operadores collection for y collection if, que nos permitirán rellenar nuestra lista utilizando loops for o sentencias if. Por ejemplo, voy a utilizar un for para rellenar hasta el número 15. Y al final, a modo de ejemplo, voy a utilizar un par de ifs. Ahora estamos utilizando integers, pero cuando construyamos nuestras vistas utilizaremos widgets. Y por último, entre otros muchos métodos, tenemos el for each para iterar los elementos. Veamos cómo se declaran las clases. Aquí tengo la clase user, con los atributos name y surname.
Como estoy haciendo print de la instancia de user, voy a sobreescribir el método toString para que printe los atributos de la clase. Una forma de inicializar los atributos es pasarle el nombre y el apellido como parámetros al constructor y asignárselos al this.name y al this.surname. Pero no es la única forma de inicializar los valores. Podemos utilizar la lista de inicialización. O incluso más allá, podemos poner this.atributo para asignarle directamente el valor. Por otro lado, tenemos los constructores por nombre. En este caso yo le he llamado byName. Aquí solamente agrego el nombre y dejo el apellido a null. Ahora imaginemos que queremos poner un atributo privado. En este caso yo voy a utilizar la edad. En Dart no existe la palabra reservada private, ni protected, ni public. De hecho, todos los atributos son publics. Si queremos decir que un atributo o un método es privado, el nombre deberá empezar por guión bajo. También podemos crear en Dart los getters y setters. En este caso voy a crear un getter para age. Voy a hacer, por ejemplo, que llame a un método privado, calculateAge, que en teoría haría algún cálculo para obtener la edad. Y también voy a hacer el setter. En este caso lo declaro como una función. Imaginemos que directamente en la función necesitamos hacer algún cálculo antes de setear la edad. Bien, ya hemos visto algunas cosas básicas sobre Dart. Te espero en la segunda parte.